Pues muchas gracias, Juan. Y si quieren pasamos a un turno de debate sin otras limitaciones que las de tiempo y por lo tanto les ruego concisión y si son tan amables también decir quiénes son porque como los letreros no los podemos leer para poder conversar tranquilamente. ¿Quién quiere comenzar? ¿Quiere algún intervenir? Sí. Buenos días, soy Antonio Tornel, registrador de la propiedad. Aparte de dar las gracias y la enhorabuena a los ponentes por su clarificadora exposición de un tema de tanta actualidad, quería hacer dos preguntas. Una que podría ser para Juan, para no poner a Elvira en apuros, es en relación con la... Hubo un artículo hace unos cuantos días de Luis Garicano y otros profesores donde explicaba que los presupuestos tal vez se habían quedado algo cortos y que ese quedarse algo cortos se debía fundamentalmente a que este gobierno compartía con el anterior una visión populista de algunos temas, que el gasto social sería intangible, que por tanto las pensiones, sueldos, etcétera, al menos las pensiones no se podrían tocar, que el copago es un elemento que tampoco se podría incorporar. Yo quería preguntarle a Juan Iranzo qué opinión tiene en torno a esta cuestión y a Elvira sí, como es muy importante, como nos han explicado, que el crédito fluya para que se inicie la recuperación y parece obvio que no acaba de finalizar la reforma del sistema financiero, si se va a llevar a efecto la creación de esa sociedad de que se hablaba ayer y si ese será finalmente la última vuelta de tuerca después de tantas vueltas de tuerca para que efectivamente se acabe absorbiendo el problema que hay con determinados activos y pueda fluir el crédito. Gracias. Muchas gracias. Contesto, sí. Por tu movilidad, Antonio. Y en ese sentido, la gran discusión es, ¿tenemos que hablar de economía política o de política económica? Y un catedrático de economía cree que hay que hablar de política económica y de no economía política. Por tanto, que los economistas, Luis Garicano, yo, etcétera, tenemos que hacer propuestas, pero tienen que llevarlo a la realidad los políticos. Y, por tanto, ahí puede haber alguna falta de entendimiento. Pero que no es en este caso. Porque yo sí que creo que se recogen esas propuestas. Vuelvo a repetir, este programa que parece que está aplicando este gobierno, incluso con Luis Garicano, lo hemos discutido hace 2, 3 años, etcétera, y lo estamos proponiendo. Por tanto, ¿dónde está la intensidad? Que hay que ir más rápidamente o menos, ese puede ser el ritmo político, pero que evidentemente yo estoy seguro que las pensiones que se han reformado hace poco, ahora no es lo más grave, pero que hay que retrasar la jubilación, pues seguro, lo dice el Fondo Monetario Internacional, que yo no era partidario del copago, y lo he vuelto a decir, yo soy partidario del ticket moderador. Bueno, pues resulta que ahora se va a aplicar. Que hay que hacer una reforma profunda de la universidad. Sí, Luis Garicano era partidario de cerrar todas las universidades públicas. Yo de fusionarlas y cerrar algunas, nada más. Pero, claro, eso ya son puntos de vista. ¿Por qué? Porque en España no puede tener 87 universidades entre públicas y privadas, evidentemente. O aeropuertos, etcétera. Pero yo creo, sinceramente, que los ritmos políticos los tienen que aplicar los políticos, no los economistas, y además me parece que además en este caso son adecuados. Sí, gracias. Yo voy a ponerle una guinda ahí en clave política. El toreo de salón está chupado. O sea, ¿para qué nos vamos a engañar? O sea, los cuernos son virtuales y no te llegan. Entonces, yo últimamente, además me he molestado, quizá no lo de Luis Garicano, que ya le conocemos desde hace tiempo, en sus propuestas maximalistas, porque si una cosa no se puede hacer e intentas hacerla, es mucho más complicado que aquello que, en fin. Y bueno, es la decisión política, ¿no? El ir viendo cómo tomas las decisiones siempre que te encuadres en ese marco técnico que te da la otra pata de la política económica y además cumplas los compromisos y todo lo que he querido poner aquí, porque la consolidación fiscal la ha puesto en el centro, pero eso, si veis un poco como en las flechas, tiene que ver con la confianza. Esto está todo integrado y si tú te olvidas de que está integrado, puedes hacer un pan como unas tortas. Primera cuestión. Segunda, la pregunta que me has hecho es la más complicada. Que el crédito fluya y la reforma del sistema financiero. Está en ello, y no sé. Yo no estoy en esta reforma. Cada día aparece en la prensa
una idea nueva que siempre se le achaca al ministro de Economía. Luego, cuando rascas un poco, pues el ministro de Economía, no sé si es de los mentideros o qué, pero no se dice. Aquí tenemos una restricción, y es que se ha intentado que lo que se haga con los bancos en este año, en el 2012, porque si lo hubiéramos hecho hace 3, hubiéramos podido usar fondos públicos y nadie hubiera dicho nada, pero ahora no podemos, se haga sin coste para el presupuesto. El banco malo o estas empresas tienen coste para el presupuesto, con lo cual eso es algo que habrá que matizar y ver otra vez cómo consigues equilibrar la balanza para que se cumplan todos los requisitos. Y bueno, se está trabajando. Yo creo que esta reforma financiera se tiene que culminar en junio. El 30 de mayo, o sea, tiene que estar como hecha para junio y veremos el resultado que está dando. Somos conscientes que si no fluye el crédito, lo que pasa es que el incrementar los índices de solvencia a los bancos a cortísimo plazo no es lo que más incrementa los créditos o la financiación. Lo que pasa es que si tú tienes un sistema financiero saneado a un medio plazo, hace que es lo que yo quería contar antes, ¿no? Hace que todo el sistema económico pueda mejorar, ¿no? Y funcionar de una manera más sana y además, pues, tomar esas medidas que hagan que también generemos empleo con un crecimiento más bajo y todo eso que es en lo que está el gobierno, claro. Sí. José Manuel, después vas Juan. José Manuel Galindo, intervenir. Sí, muchas gracias. Soy José Manuel Galindo, presidente de los promotores inmobiliarios. Yo quería insistir un poco en este tema que se ha abierto, la exposición del sistema financiero al sector inmobiliario. Y lo que parece medianamente claro, y de ahí las reflexiones que están ahora encima de la mesa sobre banco malo o una sociedad, en el fondo un cortafuegos, que es lo que hay que poner, es que difícilmente podemos pensar o puede resultar creíble que después de los requerimientos de provisiones y también cierta medida de capital para los activos que en estos momentos son problemáticos, aproximadamente 170.000 millones, con el conjunto de provisiones llegamos a 90.000 millones, es decir, que razonablemente esto puede estar en línea con el ajuste de valor de estos activos. Pero los 140.000 millones de euros que todavía quedan de crédito normal, ese crédito normal se va a convertir sí o sí en un crédito problemático en la medida que no haya otras medidas que hagan la capacidad que tengan los bancos de mantener estos activos fuera de balances, etcétera, y que no se sigan deteriorando. Entonces, creo que la reforma financiera hace falta un plus más de credibilidad. ¿Cómo se consiga? Puede ser a través de un banco malo, sea un banco malo con dinero público, ¿no? Porque el gran problema de la deuda privada también es que se puede convertir en pública, es decir, que hay una cierta confusión también. Pero lo que sí es cierto es que hay que pensar en qué vehículo se introduce, qué mecanismo se introduce para que los activos no pierdan más valor y no se conviertan estos 140.000 millones con unos requerimientos necesarios de 50 o 60 millones más. Hasta el momento las provisiones del 7% son aproximadamente 10.000 millones. Yo pongo encima de la mesa, esto es para debate también, algo que parece razonable, antes lo comentaba Juan Iranzo, el tema de la exportación como único vehículo para desapalancarse y también para generar recursos. Y hay algo que existe en estos momentos que está enterrado y que es pura exportación, que es todo el stock de vivienda turística que se podría colocar en mercados internacionales. Yo, de las conversaciones que he tenido con los diferentes ministerios del Gobierno, creo que la mayor sensibilidad que ha habido, porque esto no cuesta dinero, ha sido precisamente en poner en valor estos activos. Valor estos activos que si son 250.000, que es una estimación, porque lo primero que no hay es una medición exacta ni un análisis exacto de cuál es esta oferta, 250.000 por el precio que sea. Yo a veces manejo 200.000 porque multiplicas y sale 50, pero si multiplicas por 150 te pues te da 37.500 o lo que sea. Es una cantidad bastante similar a estos requerimientos que estamos hablando de provisiones que se han exigido ya o los requerimientos que harían falta de futuro de no haberse puesto un cortafuegos. Hemos presentado al Ministerio una propuesta de dar salida a estos stock, en el fondo lo que consiste, lo quiero contar porque me gustaría que se apoyara, porque creo que es un desapalancamiento real, dado que se coloca fuera y son dineros que vienen de fuera. Dentro, cuando hay un cambio de crédito promotor a crédito particular, es un cambio de cuenta contable, ¿no? Pero el otro es dinero que vendría de fuera. Entonces, lo que habría que hacer es integrar la oferta aquí en origen,
No es lo mismo ir a salir a vender 2.000 viviendas que ir diciendo, oiga, tengo un paquete de 80.000, son de esta manera, están localizadas de aquí, tienen esta estructura de precios, tienen estas características, etcétera. Y entregar la oferta y hacer un plan de marketing y un plan de comercialización bien hecho, no como el que se hizo en los roadshows famosos del año pasado, que yo creo que fue... Vamos, nosotros nos resistimos, yo personalmente se me achacó en no colaborar, pero es que no tenía ninguna credibilidad. Pero yo creo que haciendo un buen estudio con carácter previo de analítico de la oferta, una buena integración de la oferta, un bien estudio de los mercados internacionales, limar, que yo creo que también hay sensibilidad para ello, limar requisitos para que vengan los dineros desde fuera, sea visados, sea residencias, etcétera. ¿Por qué alguien que demuestra con dinero que quiere tener una residencia aquí, por ejemplo, para que un hijo estudie en Europa, que venga de Taiwán, etcétera, etcétera, hay tantos fricciones para poderlo establecer? Entonces sería establecer estos temas, analizar mercados y hacer una buena campaña de comercialización para recomponer los canales de distribución. Yo creo que es algo que pongo encima de la mesa y me gustaría que fuera apoyado, porque es una manera de desinversión que además en el fondo no cuesta dinero, porque es un producto que hoy está enterrado. Muchas gracias. La pregunta, esto es una reflexión, la pregunta venía por el vehículo que podríamos poner encima de la mesa para paralizar el deterioro del valor de los activos. Es decir, que yo creo que cualquiera, hoy no hay dinero público, pero aunque tuviera que haberlo directa o indirectamente, tampoco sería tan grave, porque si no, hará falta al final. Sí, yo creo que son dos cosas diferentes. A mí exportar nuestras viviendas, entre comillas, sobre todo si el extranjero se trae la financiación puesta en la mochila, me parece fantástico, porque además es el extranjero o el exterior el que tiene la financiación, no nosotros. Es decir, no seguimos con el lío del déficit de la balanza de pagos del que hablábamos antes, sino realmente es exportación. A mí me parece bien. Yo estaba aquí, apunté el roadshow del anterior ministro, porque hicimos un poco ridículo, es cierto. En fin, la idea era buena, pero la implementación era francamente mala, ¿no? Bueno, algo tendremos que hacer con el stock de viviendas, sobre todo todo esto ha sido un disparate, y ha sido un disparate que solo se centró en que querían cambiar la sociedad española y que no comprara viviendas, sino que alquilara, en vez de ir de verdad a la raíz del problema, ¿no? El problema que tenemos es que todos sabemos, aunque estén muy provisionadas, es que cuando hablamos del mercado promotor y del sector inmobiliario, es que esto no es un problema de mercado. Esto es un problema de producto vicioso de origen, y que todos sabemos que en los bancos aquello estaba de esta manera. No sé qué es lo que van a hacer. El problema es que seguimos teniendo el problema. Vamos a ver qué pasa en junio, ¿no? Y que es una desgracia que, como en todo, hayamos perdido 3 o 4 años, porque esto viene desde verano de 2007, cuando caen Fannie Mae y Fannie la otra, ¿no? Y aquí al final lo que había eran hipotecas basura, lo mismo, no las empaquetamos, pero ahí estaban en los activos de nuestras instituciones financieras, ¿no? Vamos a ver cómo pasa. Las restricciones que tenemos son importantes, y aquí cada uno que pone encima de la mesa una propuesta de saneamiento va siempre acompañada de un cargo presupuestario. Y en este momento la cosa más urgente que tenemos que hacer es cumplir con los compromisos europeos, cumplir con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y cumplir con nuestra senda, con independencia de que se siga peleando en un hipotético caso, que esto se pudiera aligerar un poco. Pero hoy por hoy lo que tenemos es un 5,3% de déficit sobre PIB para el año 2012 que deberemos de cumplir, y que es muy complicado cumplir. Entonces, eso se compagina mal y no vamos a generar nada de confianza si al mismo tiempo nos inventamos una cosa que necesita dinero público, porque tenemos que engancharla. Cuando tenemos una opinión pública que es tan ignorante, o una posición, con perdón, que es tan ignorante, que cuando el Gobierno sale y dice que está tomando medidas normativas para sanidad y educación por 10.000 millones de euros, salen ese mismo día y dicen, ¿cómo pueden hacer esto? Con un presupuesto que se ha presentado hace una semana, y no son capaces o no quieren o están engañando al personal de darse cuenta que esas medidas son normas para que cumplan su objetivo en las comunidades autónomas, que es quien tiene la sanidad y la educación en su presupuesto, estamos jugando un juego muy complicado. Muy complicado, porque lo que te encuentras es mucha demagogia y muchos problemas,
y mucha falta de confianza, porque al que le sueltan lo ve y no sabe, dicen, vaya, pues vaya un presupuesto que nos acaban de presentar. Pero oiga, que aquí se está haciendo otra cosa, comunicada con mayor o menor fortuna, pero creyendo que todo el mundo sabía de lo que se estaba hablando en aquella nota de prensa y queriendo dar confianza. Mire usted, le estoy dando 10.000 millones de euros de ahorro a las comunidades autónomas. Y entonces, aquello se disparata. Si eso lo tenemos que neutralizar, pero inmediatamente después tomamos una medida que parece que cuesta dinero público en este momento en el que estamos, pues bueno, habrá que trabajarlo. El Ministerio se ocupa en esto, claro que se ocupa. Es que es una de las reformas que además nos están pidiendo. Es la primera o la segunda o la tercera que aparece en el Plan Nacional de Reformas y además eso lo vamos a tener a finales de abril, Juan, cuando se presenta el PNR y la actualización. Yo creo que en mayo, sí, no sé cuándo, o a mediados de mayo hay que presentarlo y volverá a haber un informe sobre la reforma del sector financiero y en eso se está trabajando porque nos va mucho. Pero es cierto que tenemos un problema diferente de los empaquetamientos aquellos y de los productos financieros, pero un problema real en los balances de nuestra banca, de mucha parte de nuestra banca, que vamos a ver cómo se resuelve, pero en fin, es preferible que las ideas sean así como estas de vender fuera si se puede y utilizar los canales del ICES, esto también es producción, para poner un producto que se supone que es bueno en el mercado. Porque, en fin, lo que ha pasado en este país también no deja de ser curioso. No sé si quieres añadir algo. Sí, que me informan que además, precisamente, esta casa está claramente preparada para vender en el extranjero. ¿Para seguridad jurídica? Claro, eso es, y cómo hay que hacerlo, cómo hay que comprar, y eso creo que es muy importante, y por tanto no puedo estar más de acuerdo en ese asunto. Es que hemos llegado a exportar 6.000 y pico millones de euros de vivienda, por ejemplo, en el año 2004, y eso es un camino. Y luego, por otro lado, yo creo que lo peor, y yo lo he escrito hace mucho tiempo, que es necesario del Banco Malo es el nombre. Por eso he pedido a las compañías de seguros, a las compañías de seguros que nos den nombre, porque ellos venden los seguros de vida y nada más lejos. Entonces, una vez que lo bauticen, yo creo que no necesariamente requiere de dinero público, puede ser simplemente aval de los títulos, que además la ley financiera ya establece unos descuentos tremendos, por tanto, el traspaso de los activos sería a un precio más que razonable, o posiblemente por debajo del mercado futuro. Y por tanto lo que es un banco de tiempo, más que nada, que es lo que es. Y que cuando menos, a mi juicio, hay que hacerlo de suelo, porque ahí es donde está el excedente fundamental, porque el suelo parece ser para unas 7 millones de viviendas, ¿no? Por tanto, aquí lo que hay que discutir es hasta cuándo. Y luego que los descuentos, hombre, no pueden ser homogéneos, tienen que ser heterogéneos porque dependen de los casos, tanto en suelo como en vivienda en curso como terminada. Pero insisto, yo hace mucho tiempo lo defendí, pero insisto, básicamente como un banco de tiempo y que no necesariamente requiere fondos públicos. Y que al final incluso para algunos fondos y algunos activos puede ser un negocio en el futuro, es un banco de tiempo. Sí, soy Luis de Carlos de Uría. Yo quería hacer, por un lado, una reflexión y por otro una pregunta. La reflexión, yo que Elvira decía ahora, hablaba del desconocimiento en la opinión pública, en lo que no puedo estar más de acuerdo. Yo creo que la gente tiene un gran desconocimiento de lo que son realmente las cifras de los ingresos, de los gastos y del déficit público, ¿no? Y yo creo que tendemos quizá, en términos técnicos, a hablar demasiado en porcentajes, a hablar del PIB, y me da la sensación que si preguntamos por la calle a los ciudadanos cuál es el PIB y la gente no sabe cuál es el PIB y cuando hablamos de un 6 o de un 8,5, pues dicen, bueno, entre el 6 y el 8,5 pues tampoco es tanta la diferencia, ¿no? Y que si preguntamos cuántos son los ingresos del Estado, tampoco la gente sabe ni idea de cuáles son los ingresos, de cuáles son los gastos, de cuál es el déficit. Cuando se presentaron los presupuestos al día siguiente, pues yo trataba de encontrar en algún periódico un cuadro pues tan sencillo que pusiera ingresos, gastos, diferencia, ¿no? ¿Cuál es el déficit público? Es imposible, o sea, eran unos cuadros pues muy detallados, pero al final es casi imposible saber cuál es la cifra de ingresos del Estado, cuál es la cifra de gastos,
y cuál es el déficit real, y que los ciudadanos sean conscientes de cuál es la magnitud del problema y que por qué hay que adoptar las medidas de ajuste, ¿no? Por eso creo que a veces habría que hacer a lo mejor un esfuerzo mayor de explicación en números y no tanto en cifras o en porcentajes, ¿no? Esa era la reflexión. Y la pregunta tiene que ver, es decir, que con el agravamiento de la situación en las últimas semanas, ¿no? Es decir, cuáles son las causas, son causas endógenas, exógenas, o sea, cómo se explica que precisamente a partir de la publicación de los presupuestos o de la última semana de marzo y durante las 3 últimas semanas de abril la situación se haya deteriorado, la confianza pues se ha perdido en mucha medida, la prima ha crecido, es decir, hemos entrado ahí en una cierta espiral preocupante, ¿no? Entonces, no sé si es un episodio puramente coyuntural, o sea, estamos viviendo probablemente una época de inestabilidad y hubo un momento pues de gran turbulencia del verano a octubre, noviembre, y luego un periodo un poco más tranquilo. No sé si ahora hemos entrado en otra fase de turbulencia que durará y luego se recuperará. O sea, ¿cuál es vuestra visión de, digamos, del momento y del agravamiento en las 3 últimas semanas? Muchas gracias. Yo creo que, en primer lugar, y ayer mismo, se sigue poniendo en entredicho. Yo no creo que la viabilidad del euro, sino la sostenibilidad de deuda europea por parte de algunos países. Creo que algunos hemos llamado la crisis de deuda soberana. Claro, aquí se ha planteado, para empezar, con la deuda pública un asunto importante desde el punto de vista financiero. De verdad, en este momento, ¿cuál es el activo más seguro que hay? Ninguno. Podríamos decir que el oro, pero bueno, porque por la evolución del mercado, pero ya no hay ninguno. El activo absolutamente seguro, según la directiva comunitaria sobre coeficiente de solvencia, era la deuda pública del paisa, porque nunca un paisa había hecho default, por lo tanto era completamente seguro. ¿Qué sucede? Que Grecia iba a hacer default, por tanto ya no hay ninguna deuda pública segura y por tanto te consume capital, etcétera, y eso genera un problema de confianza importante. Si eso además en algunas ocasiones ha habido decisiones europeas de valorar la deuda a vencimiento a 30 de septiembre, etcétera, eso quiere decir que reconoces minusvalías que no tienes por qué y que además no sabes si se van a volver a introducir esas medidas. Y yo creo que es lo que hay en el trasfondo. Se vende deuda pública europea, más de unos países que de otros, porque no se sabe si se va a establecer algún asunto adicional de valoración de esa deuda, etcétera. Por lo tanto, prefiero el despecho. Y sobre todo de quién, de los gypsies, es decir, Irlanda, Portugal, España e Italia, que somos países. De Irlanda nos olvidamos porque es muy competitivo, pero que tenemos problemas de déficit público, de déficit exterior y de competitividad. Es lo que nos une en las desgracias. Y ahora, aquí nuevamente, se plantea qué va a pasar con algunos de los tradicionales, como Grecia, no como Portugal, y hemos entrado en el debate, Italia y España. Y yo creo que nuevamente hablamos de comunicación que de una manera absolutamente responsable, porque supongo que todos los aquí presentes hemos recibido diferentes llamadas de los medios de comunicación diciendo España está a punto de ser intervenida, ¿eso qué significa? Yo niego la mayor. Pero se ha creado algunas incertidumbres respecto a la sostenibilidad de deuda, que no del euro, porque el euro sigue sobreapreciado. El tipo de cambio de equilibrio euro-dólar es 1,17-1,20, por tanto, yo creo que deuda soberana, primer problema. En segundo lugar, es que lo vuelvo a decir, es que la confianza tarda mucho tiempo en recuperarse, no se recupera inmediatamente, ni siquiera solo en un cambio de gobierno. Por tanto, aquí hemos tenido una falta de credibilidad en las cuentas públicas. Pero no solo en que no era 6% el déficit, sino que desde supuestamente Bruselas se dijo que era falso, que era el 8,51, que estaban sobredimensionadas. Eso va a tardar tiempo y eso ahí creo que es importante establecer una serie de mecanismos de alerta para corregir y de transparencia. Que la ley de estabilidad presupuestaria, uno de los asuntos, ya bajando al detalle, que me parece muy importante, es que establece alertas y por tanto va informando. Y eso yo creo que va a ser un factor que permita recuperar confianza. En segundo lugar, aquí no vamos a engañar, hay grandes dudas respecto al sistema financiero. ¿Está ayudando algo en España? Ayer, antes de ayer, etcétera, a mí me parece que es más que discutible, por no llamarlo de otra manera, la actitud, sobre todo, del gobernador del Banco de España. En tercer lugar, está el asunto de la caída de la economía española. Por eso decía que era valiente y realista, pero claro, es un escenario de caída del 1,7, te complica todo, te complica el empleo, te complica la recaudación, complica mucho. Y eso ha sido un acto de valentía, pero
claro, ha tenido un efecto negativo inicialmente, claro, que eso enfrenta a los otros. Y por último, el asunto al que me refería anteriormente de Rogov, nuestro nivel de endeudamiento, que viene de histórico, en el exterior es muy alto, y eso, según ese informe, algunos utilizan incluso como así interés que otros, como los italianos, bueno, pues plantea que la sostenibilidad de nuestra deuda es más complicada que la de otros países. La conjunción de estos fenómenos, ¿cómo se desactiva? Pues con hechos. Lo que sucede es que esto va a tardar un cierto tiempo, claro. Y luego no olvidemos que los mercados necesitan volatilidad, que el primer lío se produjo en Semana Santa, no por ningún complot, eso, sino que cuando los mercados son estrechos es cuando más volatilidad hay, porque puedes provocar la marca con menos operaciones. Pero, en cualquier caso, evidentemente, se una serie de circunstancias que preocupan, sobre todo la caída en el precio. Sí, yo tengo una teoría adicional que me da un poco de rabia tenerla, porque como he criticado tanto que en la etapa anterior se dijera que la crisis era temporal y por causas externas, pues me da como un poco de rabia. Y yo no soy una experta, pero sí es cierto que en Europa, y yo creo que el euro está sobrevalorado, pero yo creo que el sistema euro es el que no acaba de funcionar. Y como consecuencia de que el sistema euro, moneda única con los países, no acaba de funcionar, y el ejemplo perfecto, el paradigma lo tuvimos, lo que pasó con Grecia, el que se tardaron en tomar medidas, ese mercado financiero, no sé cómo llamarlo, que es el del dinero que se mueve y que se transa todos los días por el mundo, en ese escenario de volatilidad, trabajando a corto y consiguiendo beneficios, como cualquier mercado, está al margen de lo real, y el estar al margen de lo real hace que no se entienda muy bien por qué están todas las instituciones internacionales y europeas diciendo que lo hacemos bien y, sin embargo, la prima de riesgo sube, ¿no? A mí me preocupa porque nuevamente, esto ya no es lo de los productos empaquetados, de la subprime y de la porquería vendida y multiplicada por 100, sino que ese tipo de funcionamiento del mercado va a acabar perjudicando otra vez a la economía real, no solo a la española, sino yo creo que a toda la europea, a pesar de lo que dice el FMI, de que las cosas van a funcionar. Yo creo que el gobierno español, y de hecho ya lo ha dicho, no sé si se ha visto suficiente, pero lo ha dicho, tiene unos deberes y al margen de lo que diga la prima de riesgo va a seguir trabajando con esos deberes, porque aquí lo urgente es resolver los problemas que tiene nuestra economía para funcionar bien. Y no debes de andar pensando qué gusta o qué no gusta, porque entonces es cuando te distorsionan. Dentro de los genios que son la contraparte, en donde dicen medidas improvisadas, pero ¿cómo medidas improvisadas? Por favor, ir a esos dos discursos del presidente, el gobierno siendo presidente, uno no siendo presidente, que es el debate de investidura, y otro ya siendo presidente, que es en aquella comparecencia que vuelvo a decir que en vez de hablar de un Consejo Europeo, que habló un poquito, habló de la situación económica de España y lo que había que hacer. Hay que seguir por ese camino. Y hay que ir testando las medidas para ver si con ellas consigues lo que quieres, que no es precisamente que baje la prima de riesgo, aunque la prima de riesgo nos vendría muy bien que bajara, porque eso significa que cada vez que sales al mercado te cuesta un poquito menos y dado los niveles tremendos que tenemos de deuda pública, eso ayuda a que se baje la financiación, a que consigas la consolidación fiscal. Tenemos que seguir trabajando, pero también hay que trabajar en Europa, porque Europa se lo tiene que pensar. Uno de los problemas que hubo es cuando, ¿quién fue? El EBA, ¿no? Cuando han declarado que la deuda pública soberana era un activo de riesgo, pues a lo mejor esa medida ha empezado a crear problemas con la deuda pública soberana. Y entonces, estos que compran con el capital a la baja para ver cómo consigues y son capaces de comprar en este momento preferentes en el país, ¿por qué? Porque las compran al 20% del valor nominal, pues eso ya sabemos que es un mercado que funciona al margen de lo que realmente se toca. Y yo creo que esto también forma parte de lo que estamos viviendo y que tendrían mucho que hacer, y yo creo que están trabajando, pero yo creo que más las autoridades europeas, porque al final esto puede dañar a Europa en su conjunto. Y bueno, y tenemos que seguir trabajando. Yo digo que a mí el decir que la culpa lo tiene otro no es lo que me va mejor a mí, a mi forma de ser,
Pero aquí tenemos otro problema y lo que tiene que seguir haciendo el Gobierno es quitando todas estas cuestiones de en medio y trabajando como cree que se debe y testando, indudablemente, de a dónde llegamos cuando se trabaja, ¿no? ¿Qué resultados da?